Hola, ¿qué tal amigos del Sol de Puebla? Les doy la más cordial bienvenida a este video. Mi nombre es Javier Zambrano y pues como cada 3 años nosotros realizamos en esta casa editorial una serie de entrevistas, pues justamente para platicar con todos aquellos candidatos a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, que justamente es uno de los organismos más importantes del Estado, pues aglutina a una gran parte de los empresarios en la entidad. En esta ocasión, pues en este momento, pues está llevando a cabo justamente este proceso para elegir al nuevo presidente que va a estar en el periodo 2026-2029. Y en esta ocasión, pues tenemos a 3 aspirantes a la presidencia del CCE. Tenemos a Juan Pablo Cisneros Madrid, también se ha inscrito oficialmente Luis Alberto Moreno Gómez Monroy y Herberto Rodríguez Regordosa. Y para iniciar esta serie de entrevistas, pues me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Juan Pablo Cisneros Madrid. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y con todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias, Juan Pablo. Pues él es uno de los candidatos justamente a presidir este organismo empresarial. Y pues para iniciar la entrevista, Juan Pablo, me gustaría preguntarte y que pudieras presentar a grandes rasgos para que te conozca todo el auditorio y pues justamente pues todos aquellos que representan algún sector privado, Juan Pablo. Muchas gracias, pues para mí un honor el poder estar en esta casa tan relevante que ha llevado mucha información a las familias poblanas, a los empresarios y que les permite tomar decisiones en esta gran aventura de presidir el Consejo Coordinador Empresarial. Y la verdad, muy contento, muy orgulloso de poder continuar esta vida de servicio, tratando de impactar positivamente en las acciones de gobierno, y es parte del por qué decir sí a esta candidatura, Javier. Claro. Y pues justamente un poco de la trayectoria de Juan Pablo Cisneros, pues la mayoría de nosotros, los que estamos inmersos en este ambiente, pues lo conocemos, es uno de los socios en las pastelerías La Zarza. También ha justamente participado en diferentes, más bien específicamente en la Canaco, en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, que recientemente fue presidente de este organismo. También estuvo como regional, ¿no?, en la Concanaco Servitur. Así es, vicepresidente regional de la Concanaco Servitur. Sí, y bueno, y una infinidad de negocios que ya platicábamos, que ha tenido desde una escuela de natación, otra empresa dedicada al tema financiero de consultoría, ¿no? Así es, también. Pues a grandes rasgos es la experiencia de Juan Pablo Cisneros. Y pues para iniciar, Juan Pablo, ¿qué es lo que a ti te motiva, te impulsa para levantar la mano y decir yo quiero ser el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Sin duda, nace de ese interés genuino de servir, de devolverle un poquito a la sociedad de lo mucho que nos ha dado a través de las distintas iniciativas, tanto en el negocio familiar como en los propios emprendimientos que hacemos. Mi historia es una vida de lucha, de empezar desde abajo. Soy el 9º de 14 hermanos y entenderán lo que es una vida en familia con un compromiso grande, sacar adelante en lo económico a una familia. Y donde pusimos manos a la obra en equipo y logramos salir adelante. Y luego, con el tiempo, fuimos adquiriendo experiencia en esta empresa familiar y hemos emprendido nuevos proyectos con nuevos socios o de forma independiente, ganando una gran experiencia. Y llega el momento cuando vas avanzando en esta vida empresarial, donde pasas de un negocio que se vuelve un autoempleo, cuando empiezas a emprender en nuevos proyectos y sabes trabajar desde abajo y cómo construir, darle estructura y generar desarrollo en estos emprendimientos para que tengan un impacto positivo en la sociedad, desde la generación de empleos, desde la generación de economía, pero sobre todo desde una visión de la mejora continua, de la competitividad, y llega un momento en donde vas adquiriendo cierta madurez y entiendes que no lo es todo este camino de emprender, porque hay mucho que ver en la sociedad, porque cuando tus negocios crecen, se desarrollan y empiezan a multiplicarse, la sociedad ha puesto la confianza en este emprendimiento y también
Este trabajo de servicio a través de los organismos empresariales es retornar a la sociedad un poquito de esta experiencia adquirida, de este beneficio que te ha generado a través de la elaboración o la comercialización o la prestación de servicios en los distintos negocios en los que he participado, devolverle a la sociedad un poquito de esa preferencia y ponerla al servicio de los sectores. Entonces, involucrarnos en los organismos fue el primer paso, salir de nuestra zona de confort e ir más allá, tratar de llevar una voz firme, con experiencia, tratando de incidir positivamente en las acciones de gobierno. De ahí hice escuela 16 años en la Cámara de Comercio y me tocó el honor, el orgullo de presidirla durante casi 3 años. Y finalmente, ¿qué viene para mí y qué viene para Puebla? Pues es ahí donde decido continuar este proceso de crecimiento, de desarrollo y tratar de seguir sirviendo a la sociedad a través de esta nueva experiencia que es el CCE. El CCE tiene un rol fundamental, ahora ya no viéndolo desde lo específico, desde un organismo, sino viéndolo desde el sector empresarial. El CCE tiene una gran responsabilidad de coordinar los esfuerzos de todos los organismos y ponerlos al servicio de la sociedad a través de una voz firme, libre, con propuestas, con acciones que impacten positivamente en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en la competitividad, en la innovación, en la generación de empleos, pero también en las acciones de gobierno, viendo al gobierno como servidores públicos. Siempre los gobiernos tienen una visión, un plan de trabajo, y muchas veces podemos coincidir desde la iniciativa privada, pero es importante ver cómo sumadas ambas visiones, cuando el objetivo es el mismo, cómo ir más rápido, cómo llegar más lejos, cómo participar y construir de la mano de un gobierno y también de la mano de una sociedad. Es ahí donde me entusiasma impactar no solo en la parte de gobierno, no solo en la coordinación de los organismos que conforman el CCE, sino también en la sociedad, tener una sociedad mucho más activa, mucho más participativa, mucho más involucrada en las decisiones de gobierno y en las acciones que nos corresponden desde la sociedad para conducir a Puebla a ese 5º lugar en la economía que nos corresponde, si entendemos la densidad poblacional que tiene Puebla y la aportación al PIB nacional que tiene que generar, siempre a través de visiones compartidas, una visión de largo plazo, y hay mucho del por qué decir sí a esta aventura de presidir el CCE, Javier. Pero creo que la esencia, como bien lo comentas, ¿no? Un empresario que con mucho esfuerzo viene desde abajo y muy agradecido con todo lo que le ha dado la sociedad poblana y decide regresarle un poco de todo lo que le ha dado la sociedad y la confianza, ¿no? Sin duda, Javier. Hoy estoy claro que tenemos que formar liderazgos en Puebla, liderazgos que provengan de los valores, de esa generosidad y de ese compromiso, porque todos queremos una mejor sociedad, queremos una mejor Puebla, queremos un mejor México, pero no siempre estamos dispuestos a tomar acción desde lo particular y desde el interés general. Esta generosidad, que es representar a un organismo o participar en ellos, es un acto de generosidad en todos los sentidos de la palabra, porque estos son puestos que no son remunerados, estos son puestos de servicio en donde sacrificas tu propio tiempo para seguir haciendo crecer tus empresas, tus negocios o tu propio interés, y también sacrificas mucho a la familia, Javier. Entonces, hay veces que dicen que si los que participamos en los organismos estamos locos o por qué. Yo creo que es el verdadero sentido de compromiso de ser parte activa del desarrollo de Puebla. Entonces, hablar de valores es fundamental. No concibo un candidato, no concibo un presidente de organismo, un consejero que siga pensando que el interés particular es lo que debemos de perseguir. Debemos empezar a promover el interés por el interés general. Cuando nos fijamos en desarrollar a la sociedad a través de sus emprendimientos, de sus iniciativas, de su propia visión de lo que quieren de un gobierno, y todos apostamos a ese trabajo, va a llegar el beneficio en lo particular como consecuencia, más seguridad en una ciudad, mejor infraestructura, reglas del juego
que estén realmente diseñadas para promover la inversión. Hablo de la mejora regulatoria, ¿no? Claro. No tener exceso de normatividad, hacer mucho más esbeltos los controles que sí garanticen la seguridad del cliente y de la sociedad en general, pero que promuevan la inversión, la reinversión, la generación de empleos. Puebla tiene un gran potencial, somos la quinta entidad más grande, tenemos gran riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica. La ubicación geográfica es envidiable y Puebla tiene gran oportunidad, pero primero tenemos que verla, primero tenemos que proyectarla con visión de futuro y de ahí parten muchas de las acciones que podemos hacer en conjunto. Fíjate, cuando hablamos de coordinar a los organismos es porque también estamos conscientes que muchas veces las manos no son suficientes, ni las mentes tantas que trabajen de esta forma abierta y generosa por los demás. Yo en una estadística que hacíamos en un estudio salía que solo el 4% de la población donaba parte de su tiempo en favor del desarrollo económico y social a través de estos mecanismos que tiene la sociedad de representación en donde podemos alzar la voz e inferir en las acciones de gobierno. Y si no coordinamos los esfuerzos, entonces el resultado es limitado. Pero si lo coordinamos desde una visión amplia, si el acompañamiento con el gobierno se vuelve de unidad, se vuelve de crítica con propuesta, en donde el resultado sea una visión ampliada y la mejora en la toma de decisiones, entonces Puebla ganaría. Hoy no veo un CCE que se confronte con el gobierno. Hoy veo un CCE con una voz firme, basada en valores, en principios y una visión clara de lo que queremos hacer. Hoy veo un CCE caminando de la mano del gobierno y cuando haga una crítica es como una propuesta de mejora para que juntos gobierno, academia, la sociedad organizada a través de los organismos, es decir, los empresarios, la sociedad en general, pueda tomar acción en lo que nos corresponde para llevar a Puebla en el rumbo correcto del desarrollo. Claro. En este sentido, ¿cómo vas a buscar regresarle, regresando a la esencia de lo por qué tú te postulas, regresarle un poco de lo que te ha dado la sociedad? A través de tus acciones, programas, más empleos, mejores empleos, un mejor desarrollo económico para el Estado. ¿Qué acciones vas a buscar para justamente beneficiar a la sociedad? Javier, primero hay que entender cuáles son los pilares, hay que preparar el terreno para que esto sea posible. Podemos querer muchas cosas, pero no todo es posible en el momento que lo queremos. Hablar de la seguridad es un pilar fundamental y básico. Si no tenemos seguridad, no podemos generar este ambiente propicio para que haya negocios. Necesitamos que los trabajadores tengan no solo la oportunidad del empleo, sino de llegar sanos y salvos a su casa. Bueno, eso es una parte fundamental. También está, como lo expresaba hace un momento, el tema de las reglas del juego. Si tenemos seguridad, si trabajamos en ella, necesitamos generar reglas del juego adecuadas. Cuando hacemos referencia a países que van muy avanzados y analizamos el equivalente a lo que sería nuestro código reglamentario municipal, hay países asiáticos, por ejemplo Japón, que su código reglamentario o su equivalente es muy pequeñito, bastan 9 páginas, 9 hojas para describir cuáles son las reglas del juego. Pero hay una aplicación muy estricta de la autoridad a esas reglas del juego. Esa sencillez para poder generar una oportunidad de negocio y cumplir con la ley genera una cultura. En Asia normalmente no está una autoridad vigilando y asfixiando al comerciante para ver si cumple o no. Ahí hay un tema de honorabilidad. En Puebla tenemos un código reglamentario muy amplio, con muchos ajustes, que está también sujeto a mucha subjetividad en la interpretación. ¿Qué quiere decir? Cumplir es complejo, en algunos casos es caro, y la aplicación a la ley a veces es muy laxa, lo que genera temas de corrupción, que son áreas de oportunidad que tenemos que trabajar. Hoy tenemos una gran oportunidad porque tenemos gobiernos abiertos al diálogo, conscientes que hay una oportunidad de mejora, y cuando hay oportunidad, claro, hay esperanza, claro, hay una visión de que se pueden solucionar las cosas, pero normalmente nos atoramos en la acción, en el análisis.
en la identificación de las áreas de oportunidad, pero no en las acciones. Hoy vemos con claridad que no solo tenemos que preparar a Puebla para estos primeros 500 años, que además ya están a la vuelta de la esquina, este plan que siempre se manejó de largo plazo, de dónde nos vemos y qué acciones tenemos que hacer o realizar para vernos en una Puebla que realmente genere oportunidades, inversión y oportunidades de empleo en general, desarrollo económico. Creo que hoy tenemos que entender las acciones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Ya nos queda corto inclusive esa visión de Puebla 500, pero sin duda hay que trabajar de la mano con gobiernos también, vigilar sus acciones, vigilar, por ejemplo, la ley de fomento económico y cómo nosotros podemos nutrirla, pero si te das cuenta está en esa visión de trabajo en conjunto, en un diálogo permanente, construir puentes. Se habla mucho entonces por eso del valor de la unidad empresarial y de la unidad gobierno, academia, empresa, sociedad con objetivos comunes. Puebla tiene que crecer, Puebla tiene que seguir siendo foco de inversión, Puebla no solo tiene que ser el número 1 en desarrollo de talento humano, porque tenemos el mayor número de universidades per cápita en todo México, pero tenemos que retener el talento. Si hablamos de innovación, hoy tenemos poblanos o estudiantes egresados de universidades poblanas en Estados Unidos, en empresas de alto impacto como son Microsoft, Dell, Google, desarrollando tecnología que todavía no la palpamos en México, en Puebla en particular, pero que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo retenemos ese talento? ¿Cómo logramos que nazcan empresas unicornio de alto impacto? ¿Cómo debe ser la cultura de riesgo a las inversiones? ¿Y cómo debe ser el entorno para que estas inversiones se vean seguras? Hay mucho que trabajar y por eso estamos acá, para ser parte de este análisis, de esta propuesta, de esta visión y finalmente ir paso a paso sembrando las acciones que detonen el cambio que buscamos, Javier. Oiga, ¿y cómo es que va a lograr todo esto que ya nos comentó, que nos pueda platicar a grandes rasgos su plan de trabajo, sus propuestas, proyectos que tiene en caso de ser el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial? No sé si lo tiene como en puntos, lo está preparando, cuáles son estas ideas, estas propuestas. Sí, en próximos días estaré preparando específicamente lo que es el plan de trabajo, pero se basa en un principio básico. Primero, el análisis de lo que hoy funciona bien, porque cada liderazgo construye sobre el legado de quienes te preceden, y en este caso nuestro presidente Héctor Sánchez ha hecho un gran trabajo con el tema de la unidad, con el tema de la integración de los organismos. Su vinculación con el gobierno ha sido fundamental porque genera diálogo, junto con Coparmex han generado un liderazgo muy positivo en temas de seguridad. Esos puentes es valioso entender que existen y que agregan valor. Por otro lado, es ver la oportunidad. ¿Qué nos gustaría cambiar? Porque algo tenemos claro, acciones iguales, resultados iguales. Si queremos un mejor CCE, tenemos que impulsarlo desde ciertos cambios muy puntuales que fortalezcan el resultado. Uno de ellos, y lo expresaba, es cómo vamos a integrar a los organismos para que todos trabajen y contribuyan a las acciones de los sectores coordinados desde el CCE, y para eso habrá que analizar a cada organismo, desarrollar a los muy pequeñitos o a los de reciente formación y hacerles conscientes cómo son los responsables desde su sector, en su especialización, a aportar en las ideas y en las acciones, de tal forma que cada organismo, cada asociación que conforma el CCE tendrá que hacerse responsable de ciertos sectores, de ciertas áreas a través de comisiones. Eso es fundamental porque el CCE no puede basarse en las capacidades de una sola persona, del liderazgo de una sola persona, sino del planteamiento de una estrategia, tener clara la misión y tener clara la visión, y de ahí distribuir el trabajo para que entonces se genere la agenda del presidente del Consejo Coordinador Empresarial y también de cada una de los organismos y asociaciones, de tal forma que esto nos fortalece como sector empresarial, y cada una de las comisiones tendrá objetivos claros definidos, acciones particulares y también indicadores para irnos midiendo.
es un trabajo colaborativo. Hay muchas acciones que ya las hemos mencionado. La seguridad va a ser prioritaria, hacer más esbelta la normativa, tener fortalecimiento en estos puentes de comunicación y de diálogo con el gobierno, pero también con la sociedad. Cómo nos involucramos con la sociedad, cómo nos involucramos con las universidades, cómo trabajamos proyectos en común donde también generemos información valiosa, data que sea valiosa para nuestras posturas, pero también para el gobierno y sus acciones. Hoy Puebla demanda de la autoridad en temas de seguridad fiscalías mucho más modernas, ministerios públicos que también favorezcan la denuncia y el cuidado de la información del denunciante, y ahí es donde conectamos a la sociedad. ¿Por qué? Porque queremos que Puebla tenga más seguridad. Necesitamos una sociedad que trabaje en la prevención y en la denuncia. También trabajaremos con la sociedad todos aquellos rubros en donde ellos nos dicten también las acciones de gobierno, y para eso hay muchos ejemplos, pero no me quisiera detener en las particularidades, sino sí en lo general, en cuál es la visión de participación, de acciones, de resultado. Claro. Oiga, ¿de dónde nacen todas estas ideas, todas estas líneas de acción que usted quiere pues ejecutar en el CCE? No sé si de manera personal, como empresario, como padre de familia, hijo. ¿Qué es lo que observó? ¿Qué es lo que observa en el Estado? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué está pasando aquí? Que usted decide tomar cartas en el asunto. Bueno, es muy amplia la pregunta y también muy amplia las respuestas, pero lo expresaste bien. Creo que es una visión como padre de familia y cómo me gustaría dejarle una ciudad a mis hijas, y eso lo pensamos todos los padres y las madres de familia, dejar un mejor lugar para vivir. Desde lo empresarial, sin duda, vivimos las bondades de nuestro sistema y también los retos de nuestro sistema. Necesitamos empresas que promuevan el crecimiento acelerado a través de que las reglas del juego sean claras y estén enfocadas, sí, al cumplimiento, pero también al desarrollo, no a solamente la generación de recursos. Y esto hablo por el tema de los impuestos, de los costos de las licencias. Tenemos que ir más allá, porque a veces cuidando los pesos o los centavos perdemos los pesos o los cientos de pesos. Creo que también tenemos que ir entendiendo las necesidades en general. Ahora, en particular, cuando hablamos de lo que piensa un padre, lo que necesitamos como empresarios, hablas de la experiencia adquirida. ¿Por qué? Porque yo sé que en la universidad me enseñan a cómo administrar un negocio, pero en la realidad aplica distinto. Esto es por toda esta fórmula de integración y vinculación con las autoridades. Pero también desde los organismos empiezas a entender que nosotros somos responsables de las propias leyes que tenemos, de las normas, de los controles, y es ahí donde si ya tengo la experiencia como parte de la sociedad, como familia, si tengo la experiencia como comerciante, como empresario, y desde los organismos, tenemos que plantearle al gobierno las necesidades y también trabajar mucho desde el Congreso del Estado. Es otro de los cambios que yo veo como una oportunidad, acercarnos mucho al Congreso del Estado, tener Parlamento abierto, que además acabamos de vivir esta noticia tan favorable que se aprueba este Consejo de Participación Ciudadana, donde el sector académico y el empresarial, de la mano del Congreso de los Diputados, vamos a poder participar con nuestra experiencia en estas reformas de ley, en estas iniciativas de ley, en estos programas que dicten el desarrollo de Puebla. Entonces se ve siempre esa cercanía con el gobernador, con los presidentes municipales, que la celebro porque ha habido la apertura al diálogo. Lo que queremos es que ese diálogo se vuelva en acciones, pero en todos los sentidos. Creo que también el Congreso jugará un rol
muy importante. Y bueno, a cada necesidad una propuesta, eso es lo que queremos, a cada reto también propuestas desde el sector empresarial e ir contribuyendo constantemente y desde la visión especializada de cada uno de los sectores, pero coordinados en objetivos comunes. Claro. Abundando un poquito más en esta pregunta, entonces ¿le preocupa la inseguridad? ¿Le preocupa los altos costos de impuestos que les cobran a los empresarios? Temas de cobro de piso que muchas veces lo expresó usted, de extorsiones. Puntualmente, ¿qué le preocupa? ¿Qué pendientes hay en Puebla, considerando todo esto que nos comenta? Estas situaciones que las vivimos y que además están en los índices y en los datos oficiales del INEGI y de muchos, hay mucha información, lo que quiero expresar, esas son nuestras realidades. Creo que hemos pasado de preocuparnos a ocuparnos, pero es cierto, si trabajamos de forma favorable en la seguridad, tenemos entornos propicios para generar economía. Si tenemos también, me mencionabas temas de los impuestos. El tema de los impuestos. Si tenemos una carga impositiva adecuada que permita la reinversión y el desarrollo de las empresas, estamos generando más oportunidades de empleo y más economía. Fundamentalmente, algo que nos preocupa y nos ocupará mucho, o nos ocupará más, es el tema de la informalidad. Cuando tenemos sobreregulación, cuando el comerciante o el empresario se siente hostigado, uno de los caminos es retirar su inversión y buscar otras zonas, otros estados, otras ciudades u otros países para invertir su capital, o están migrando a la informalidad. Son de los retos que tiene Puebla, que hay que empezar a ver, que lo tiene toda la República, pero claro, Puebla juega un rol. Está muy focalizado aquí en el estado. Recordarás que lo expresaba cuando entré como presidente, de informalidad 62%, y creció casi a ritmo del 4% anual, llegando hoy al último corte al 72%. Esas son señales de lo que hay que hacer, no solo la autoridad, también la sociedad, porque todos queremos más policías, queremos policías más preparados, mejor equipados para garantizar nuestra seguridad, queremos calles sin baches, queremos una mejor infraestructura, mejor comunicación en nuestras calles, mejor luminarias, queremos muchas cosas, pero debemos de entender que para ello tenemos que participar de la tributación. Claro. Y de repente es el juego del huevo y la gallina, que es primero, ¿no? Un gobierno que me garantice que mi dinero que yo invierto a través de mis impuestos lo voy a ver redituado en las acciones, en la infraestructura, la seguridad, o necesito primero poner el dinero y confiar en el gobierno, porque eso es lo que pasa. De repente la iniciativa privada también dice, desconfío, entonces no le voy a entregar mi dinero, entonces yo lo administro, pero sí le voy a demandar seguridad, porque es lo natural que demandemos, pero no hay recursos suficientes para garantizar este escenario, este ambiente propicio, si tampoco nos comprometemos. Entonces vamos a tener que ir caminando de la mano, generando compromiso, poniendo el foco en las personas, en su dignidad y en su responsabilidad para el desarrollo económico de Puebla. Queremos una Puebla libre, competitiva, sustentable, innovadora. Pues no solo le toca al gobierno, también le toca a la sociedad. Nos toca empujar, impulsar y también demandar. Y es parte de la fórmula que pretendemos presentar, Javier. Sí, y como bien comenta, ¿no? Pues el tema de la informalidad es uno de los que más preocupa, porque pues muy acertado el comentario. Si no hay empresas en la formalidad o trabajadores en la formalidad, pues no hay impuestos que pagar y el Estado no va a tener esos recursos para ofrecernos pues todos esos servicios que queremos, ¿no? Así es, y entonces salen palabras como el deber ser, ¿no? Tengo que exigirle a la autoridad, pero yo tengo que cumplir. Y también queremos generar mucha conciencia en el cumplimiento. Me toca hacer lo que me corresponde como comerciante, claro, como prestador de servicio, como empresario, desde cada uno de los sectores, y luego demandar al gobierno. Tenemos que entrar en ese círculo virtuoso y no en el ciclo vicioso que nos va a costar y cobrar factura tarde o temprano, Javier. Claro. Oiga, y pasando un poco ya, por ejemplo, al proceso de ahorita,
Pues primero, ¿cómo vio la labor que está por concluir Héctor Alberto Sánchez Morales? Digo, hace unos momentos nos adelantaba un poco su opinión, pero pues, ¿cómo vio su labor? ¿Qué cosas positivas vio? Pero también los retos, ¿qué faltó hacer ahí para reforzar justamente todo lo que nos comenta? Prácticamente está dicho Javier. Primero, el reconocimiento a nuestro presidente Héctor, su labor incansable, siempre estar presente, siempre construir puentes, el resolver temas que tenía el propio organismo, el propio CCE en temas patrimoniales. Creo que deja un legado importante que consolida la infraestructura del CCE, pero como se lo expresé, buscar el liderazgo es porque también vemos la oportunidad, y la oportunidad está dicho en la coordinación y participación activa de todos los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué veo con claridad? El liderazgo del presidente del CCE es una voz muy importante que representa esta coordinación y estas necesidades de todos los sectores, pero no debe inhibir la voz de cada organismo en lo particular y en la especialización de su sector. Entonces también buscamos promover liderazgos y voces fuertes de cada uno de los organismos, y esto fortalecerá la voz del presidente del CCE y podrá llevar con mucho más claridad a las autoridades las necesidades y generar los acuerdos suficientes para generar una mejor Puebla para todos. Claro. Durante todo este tiempo han surgido diferentes declaraciones que han señalado, por ejemplo, en el tema del CCE, que hay una falta de comunicación dentro de los mismos empresarios, presidentes de otros organismos, que cada quien, pues como se dice coloquialmente, ¿no? Cada quien jala por su lado, pues tienen intereses personales más que un bienestar común, como lo comentaba al inicio. ¿Coincide con esta situación? ¿Sí percibe esas todavía deficiencias, si lo queremos llamar así, dentro del CCE? Yo lo definiría más fácil. El presidente del CCE no es el presidente de presidentes. Es un líder que desde su experiencia, formación, sus valores, entiende el valor de la participación de cada uno de los líderes que integran el CCE, de tal forma que también es un servidor, y para servir, que es algo que habla muy fuerte y muy claro nuestro gobernador, y que la verdad me ha llamado la atención, ¿no? El que sirve entiende que es un trabajo 24/7, y el que no quiere servir, mejor que se vaya. Creo que esa es la figura que veo del liderazgo del presidente del CCE, un trabajo incansable, que entienda las problemáticas de los sectores y que sea un gran vocero, una voz firme, clara y contundente, pero comprometida con el gobierno al logro de los resultados. Hacia abajo, en la coordinación, en la formación de liderazgos, trabajando en que cada presidente entienda el rol que juega dentro del CCE y también en lo independiente como líder de su sector. Entonces, basado en ese principio, es lo que resumiría a esta última pregunta que me haces, Javier. Claro. Juan Pablo, ¿cuál es el papel que debe de tener un líder empresarial con el gobierno? ¿Debe de ser un empresario, un representante del sector a modo del gobierno, que haga todo lo que dice el gobierno? ¿Un líder que se dedique a criticarlo? ¿O alguien que pues, simplemente pues, sea neutral y vea por las necesidades? ¿Cuál debería ser en realidad el peso de un líder? Porque hemos visto perfiles pues, de todo tipo, ¿no? Perfiles que sí han ido en contra del gobierno, perfiles que se han puesto a modo. Cada personalidad es distinta, son estilos de liderazgo, hay quien se siente cómodo criticando y descalificando. Sin embargo, yo creo que no siempre construye en favor. Un liderazgo a modo no sirve porque no necesitamos gente que a todo diga que sí o que aplauda todo sin generar el análisis y la crítica correspondiente. En un principio en la entrevista decía, muchas veces vamos a coincidir con el gobierno y muchas no, pero las formas son fundamentales. Y no quisiera hablar
de puntos intermedios como tibieza, porque bien dicen que la tibieza apesta, ni eres de una forma ni eres del otro. Simplemente hablo de liderazgos sensatos, analíticos y estratégicos. Eso es lo que propongo. ¿Qué quiere decir? Hay que reconocer el trabajo del gobierno cuando las acciones de gobierno son positivas y construyen en el objetivo y en la visión que tenemos como Estado, como país. Por el otro lado, tenemos la obligación de alzar la voz cuando se vean afectados los intereses de los sectores que representamos, y también tenemos la obligación de generar propuesta, porque la crítica descalifica y no suma. Pero cuando la crítica va de la mano con propuesta, nos compromete. Esa es la pequeña, gran diferencia que propongo. El compromiso a la solución y el trabajo. A esto que nos decía el gobernador de venir a servir. Y eso de servir a veces se ve como subordinar. No es subordinar. Servir es entender el compromiso que asumimos en beneficio de los demás y actuar en correspondencia a ello. De tal forma que a veces seremos firmes y críticos. Hoy tenemos la libertad. No represento ni grupos, ni filias, ni fobias, ni absolutamente nada. Soy un ciudadano poblano que trabajó desde muy chico, desde la necesidad, desde la adversidad, que ha trabajado en muchos proyectos, tanto familiares como independientes, de un giro y de otro. Y hoy lo que quiero poner al servicio de los demás es la experiencia adquirida, el compromiso y la convicción de solamente con acciones positivas podemos darle a Puebla verdaderas oportunidades correspondientes a su tamaño, a su riqueza y a su gente. En caso de que usted sea el próximo presidente, pues usted, ¿qué tipo de presidente del CCE, qué tipo de líder va a ser? Me gusta ser muy equilibrado. Me gusta ser sensato, me gusta ser conciliador, pero eso no quita que se deja a un lado la firmeza o también la generosidad del reconocimiento. Quiero ser ese líder sensato y equilibrado. Eso quiero ser, Javier. Perfecto. Oiga, y en este sentido, pues pasando un poco al proceso, ¿cómo calificaría pues lo que llevamos del proceso, ¿no? De primero, pues se emitió la convocatoria donde se inscribieron, pues primero eran 4 candidatos, pues uno quedó fuera y pues oficialmente pues son 3, ¿no? ¿Cómo ha visto hasta ahorita el proceso? Pues mira, realmente el proceso es muy puntual. Tuvimos un calendario muy claro de fechas y para poder dar el paso de forma adecuada, creo que es una gran oportunidad el que haya más de un candidato, porque nos compromete al discurso, y no solamente al discurso, sino a los compromisos. Eso es en beneficio del propio CCE. ¿Por qué? Porque lo fortalece, lo une. Muchas veces nos ven como rivales. Claro, queremos representar un liderazgo porque tenemos una visión clara. Pero si hablaras en lo particular con cada uno de nosotros, vas a ver que hay mucho más coincidencias que disidencias. De tal forma que primero respetar mucho a mis contrincantes, que son contrincantes porque buscamos lo mismo y solo va a haber un nombramiento. Pero la realidad es que son compañeros y en algunos casos se generan amistades dentro de los organismos empresariales, y cuando la lucha es afín, pues finalmente pones en manos de los votantes, en este caso los presidentes de los organismos, la decisión de cuál es el liderazgo que más conviene al CCE en los tiempos que hoy vivimos. Y de ahí, si reconocemos sus liderazgos y también sus personalidades, podemos entender qué es lo mejor para el CCE, y eso enriquece. Porque no es si soy amigo de, si soy cuate de, si soy socio de, sino quién debe. Y hablamos del deber ser como esa parte sensata de lo que necesita el CCE. Empezaron las campañas el día de ayer. Sé que mis compañeros ya tuvieron rueda de prensa el día de ayer, el día de hoy. Cada quien tiene su estrategia, esa es independiente, individual. Y por el otro lado, hay mucha confianza en las estructuras internas. Tenemos un comité electoral integrado por gente que tiene experiencia, que quiera la institución y que estará cuidando que se cumplan las reglas del juego.
la realidad, mi respeto a cada una de las iniciativas que representan hoy los otros dos candidatos. Finalmente yo veré mucho en base a mi estrategia, a la visión que hoy les comparto de lo que debe y quiero que sea el CSE para los próximos 3 años, consciente que somos parte de un todo. Me tocará tomar el relevo de Héctor Sánchez en caso de que así me nombren presidente del CSE, para sembrar la semilla de una estructura más sólida, fuerte, para generar ese CSE mucho más preparado para los retos de futuro. Y nuevamente volvemos a las acciones de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Es fundamental entender que somos parte de un proceso, de una historia de la institución y de los compromisos de las necesidades actuales y futuras, Javier. Claro. Oiga, y hablando del proceso, ¿por qué pues de manera histórica no vemos a mujeres dentro de este proceso? En esta ocasión pues vemos a 3 hombres, incluso en los mismos organismos hay muy pocas presidentas. Hace 3 años, cuando fue el mismo proceso en el CSE, solo hubo pues una candidata. Es muy escasa la participación de las mujeres en los organismos. Sigue siendo un tema de machismo, un tema de cultura, falta de oportunidades para las mujeres, ¿o qué pasa? Hablemoslo por partes. Del CSE no lo veo así. No participé en el proceso electoral pasado, todavía no era parte del Consejo Coordinador Empresarial. Creo que es un tema que debe impactar o se debe trabajar desde los organismos que la conforman. Realmente son pocas mujeres las que integran el Consejo Coordinador Empresarial, por ende es mucho más común ver candidatos hombres. Hablar de la mujer no es un tema de machismo y no lo interpreto así, pero vaya que sí hay muchos retos que debemos de visualizar, entender y trabajar en ellos. Todavía hay diferencias y no hablo de los organismos, hablo de los trabajos. Todavía a trabajos iguales hay sueldos distintos entre hombres y mujeres. Hoy una mujer, para desempeñar un cargo importante dentro de una organización, tiene que sacrificar y luchar mucho. Y de aquí hay muchos temas que se han desarrollado, como generar un piso parejo, de lo cual estoy de acuerdo. Igualar los sueldos a tareas y responsabilidades iguales, debe haber sueldos iguales, y empiezas a entender, a ver, tengo 8 hermanas, tengo 3 hijas y no las veo ni hacia abajo, ni que no puedan, ni que sí puedan. Alguna vez te diré, todavía no hace muchos años, alguien me dijo, pobre de ti, no tuviste hijos varones, ¿qué vas a hacer en el futuro? Hoy comprendo que un padre no tiene que heredar sus negocios a un varón o a un hijo en general. La función de los padres es acompañar, los hijos son prestados y nuestra responsabilidad es acompañarlos, dotarlos de valores, de principios, desarrollarlos, cuidarlos y luego permitir que vuelen. ¿Por qué si mi hija quiere ser doctora? ¿Por qué si mi otra hija quiere ser arquitecto y la otra abogada? ¿Por qué la he de encasillar a lo que fue mi decisión de vida y forzarlas a trabajar en mis negocios? Para hoy lo que entiendo de una empresa es, tenemos que generarlas para generar riqueza y distribuirla, tanto la económica como la de desarrollo social, en valores, en principios y demás. Pero no tenemos que heredarla como una cuestión de legado. Tenemos que preparar a las familias a entender que la empresa debe perdurar por el tiempo, porque genera justamente fuentes de empleo, se debe a la sociedad, de tal forma que las empresas perfectamente se pueden profesionalizar, institucionalizar, inclusive vender. La familia puede jugar un juego patrimonial y no operador, o simplemente deshacerse de la empresa. Los padres debemos de procurar que los hijos sean felices, hombres y mujeres por igual, darles oportunidades, formarlas y permitir que vuelan, que sean productivas, que cumplan sus sueños, que realmente también trasciendan desde sus propios sueños y que cada sueño, cada expectativa que ponemos en ellas cumpla la propia visión de nuestros hijos. Pero sí que debemos de cuidar. De repente se confunden las oportunidades en emparejar al piso, la equidad de género, como también imponer a la mujer en puestos que a lo mejor no quieren.
Algo que he aprendido después de escuchar a tantas mujeres, y no solo por ser padre de 3 hijas o por ser hermano de tener 8 hermanas, la realidad es que hoy, después de todo, entiendo que lo que a una mujer le tienes que dar oportunidades y emparejar el piso, sí, pero lo que nunca podrás hacer es decirle qué puede y qué no puede hacer. Porque imponerla a un puesto porque le toca a una mujer es tan grave en esa visión de forzarla a hacer algo que no quiere ser, tan malo como no permitirle llegar la oportunidad de liderar un organismo, una empresa y demás. Entonces, yo creo que veo con mucho más claridad que es un cambio que se está dando cultural, que quisiéramos que fuera más acelerado porque hoy hay lo suficiente información para entendernos iguales. Hoy la mujer es mucho más destacada en muchos sectores y rubros, tanto en la industria, el comercio, los servicios. Hoy la mujer la vemos con ese potencial, pero también quisiera que se entendiera que para ser profesionistas y exitosas, la mujer no tenga que renunciar a su esencia de ser mujer. Muchas sacrifican la oportunidad de ser madres por ser profesionistas. Y creo que el tema está en cambiar al interior de las empresas para que una mujer pueda ser mujer en todo el contexto de la palabra, pueda ser madre también si así lo desea, que pueda hacer todo lo que quiera hacer y que la empresa le dé las facilidades para que lo logre. Si eso hacemos, entonces estaremos apoyándonos de esta gran fuerza que trae la mujer, de su liderazgo, de su capacidad, de su perseverancia, de su su perfección propiamente, he dicho, porque la mujer a veces es mucho más cuidadosa en el detalle que los varones. En fin, no quisiera decir cuál es mejor y cuál es peor, sino que simplemente tenemos potenciales, somos distintos, cada hombre y cada mujer entre ellos, pero en general la mujer tiene un gran potencial. Así que cuando hablamos de incluirla, debemos de trabajarlo desde la empresa. Algo que te puedo hablar de mi experiencia en el paso de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio ha sido uno de los organismos que en las últimas gestiones, no solo en la mía, sino en las últimas, promovimos mucho la inclusión de la mujer, reconociendo su liderazgo y su participación. Y se creó, fue el primer organismo que generó la vicepresidencia de mujeres empresarias. Hoy la Cámara de Comercio le llama Mujeres en la Economía, en ese paso de entender el impacto de la mujer en la economía de nuestro estado. Y de eso me siento orgulloso, porque en mi último consejo prácticamente había el mismo número de hombres y de mujeres. Y ahí es donde tenemos que dar el paso. Para que haya presidentas en el CCE, tiene que haber presidentas de organismos. Hoy el CCE tiene organismos que son específicamente de mujeres y naturalmente tenemos que participación en el Consejo de Mujeres como Edalí Moreno, Lilia Costa, está Erika Orozco. Hay mujeres, ¿no? Y si ellas hubieran estado en condiciones de alzar la mano, bienvenidas, como es su derecho, pero deben de querer y estar en ese momento adecuado para hacerlo. Pero si empezamos a generar liderazgos en los organismos, yo hoy veo con claridad a 2 candidatos en la Cámara de Comercio, un hombre y una mujer. Si hablamos solamente de estadísticas, hoy tendríamos el 50% de probabilidades que haya una primer presidenta mujer de Cámara de Comercio. Eso le daría un asiento naturalmente en el CCE y sería una nueva oportunidad de que sea líder. Betty Camacho, presidenta de Coparmex, que acaba de llegar, que trae un gran liderazgo, es una mujer incansable. Yo creo que es una de las muestras de lo que puede hacer una mujer cuando está comprometida, cuando trabaja, cuando tiene conocimiento y una visión clara de su participación en los organismos. Veo a una Betty Camacho con toda la formación y las capacidades para dirigir el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces el trabajo se empieza a dar, pero no forzosamente el problema surge del CCE, sino de abrir estas oportunidades a las mujeres desde cada organismo y cada asociación. O sea, para entender, entonces el problema viene directamente de cada organismo, ¿no? Que no está impulsando lo suficiente a las mujeres para que puedan llegar a una candidatura del CCE, ¿no? Algo que a lo mejor usted dice en la Cámara de Comercio de igualar las condiciones, ¿no? Tenemos que contagiarlo, tenemos que abrirlo, pero insisto, para eso las mujeres tienen que alzar la mano y querer. No solamente abrir los espacios, sino que quieran. Y de ahí es un trabajo
en cascada o en cadena donde todos tienen que poner su parte. Hay muchas son empresarias, dueñas de empresa, pero hay muchas profesionistas, ¿no? que han luchado mucho por llegar a puestos de relevancia, pero se está dando el diálogo, el discutirlo y el empezar a entender ayuda a cambiar la cultura. Creo que ese machismo es porque todos tenemos algo de un machismo aprendido o heredado, que a veces es consciente y a veces inconsciente. Entonces tenemos que trabajar con ello, pero la primera forma de trabajarlo es verlo y entenderlo. ¿Hay resistencia todavía entonces de mujeres por querer participar también? A ver, insisto, si hablamos matemáticamente, y hoy tengo 20 presidentes, o hay 20 presidentes varones y 4 mujeres, por hablar de un número, o 5 mujeres, la probabilidad está clara. Hay más probabilidades de candidatos hombres, ¿no? Llegado el momento que haya más participación de mujeres, como lo fue en la Cámara de Comercio, que después se empiece a ver dentro del CCE, porque hubo nombramientos de esos organismos. Si en algún momento tuviéramos, por decirte, 15 presidentes hombres, 15 presidentes mujeres, va a ser muy clara la oportunidad de que una mujer dirija el CCE, pero no deben ser imposiciones. Primero la mujer debe querer, debe formarse, prepararse y estar dispuesta a donar ese tiempo. Las hay, queremos que haya más. Claro. Pero hay una apertura, la verdad es que ni siquiera es una crítica al liderazgo actual, sino a las circunstancias heredadas desde los organismos y desde las propias empresas. Entonces queremos más emprendedoras mujeres, queremos más proyectos de mujeres, que las hay. Y nada más también las queremos, muchos emprendimientos se quedan en emprendimiento y a veces quedan en cierta informalidad. Queremos que formalicen sus iniciativas, que las hagan crecer, que generen esas oportunidades de empleo y esa riqueza económica y social que buscamos, y naturalmente se va a ir dando la inclusión de la mujer paulatinamente en los liderazgos dentro de organismos y finalmente se verá en el CCE. Pero insisto, ¿no? Se va a dar. Yo espero que pronto lo veamos, ya primera presidenta en Coparmex. Hoy hay una verdadera oportunidad en Cámara de Comercio de que haya una presidenta. He sabido de liderazgos dentro de organismos como Canacintra, que también las mujeres empiezan a alzar la mano, y eso dicta que pronto veremos una mujer presidenta también del CCE. Claro. Para ir terminando, Juan Pablo, durante estos pocos días, este proceso que empezó a lanzarse ya toda la campaña oficialmente del CCE, o incluso en el proceso de inscripciones, pues hemos visto ahí ya un tema, si lo queremos llamar así, de campaña negra que empieza a surgir. Pues ahí tengo 2 temas que comentarle. El primero sería cuál es su opinión, que pues se ha dicho pues muchas veces que Luis Alberto Moreno Gómez Monroy pues ya tiene, pues, si queremos llamarlo, planchada la candidatura, que pues, está apoyado, si lo queremos ver, que es el gallo del actual presidente Héctor Alberto pues Sánchez Morales. ¿Usted considera que es así? ¿Eso lo dices tú porque lo has escuchado o por tu cuenta? No, pues se ha escuchado y ha dicho, hasta en el mismo gremio empresarial se ha comentado. Yo no quisiera juzgarlo porque en esta confianza que he expresado del comité electoral veo oportunidades reales para los 3 candidatos. Esta elección es al interior del Consejo Coordinador Empresarial y lo que importa es impactar positivamente en el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los presidentes para que después de escuchar a los candidatos puedan ejercer su voto de forma libre. De tal forma que yo veo oportunidades reales para cada uno de los 3 candidatos. En lo particular reconozco grandes seres humanos en cada uno, y cuando partimos de que los que estamos acá comprometemos mucho de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra salud inclusive, en favor de los demás, bienvenidos los 3 liderazgos. Evidentemente tenemos visiones distintas en ciertas particularidades, y en lo general todos buscamos la unidad del Consejo Coordinador Empresarial. Todos buscamos representar los intereses del sector empresarial y ser una voz constructiva. Los estilos, las formas son distintas. Yo siempre hablo de un cambio, porque siempre se ha dicho y lo tenemos muy claro: si no hacemos las cosas distintas, los resultados serán los mismos. Entonces siempre en las reglas del juego no se dice que cierto sector sea el que dirija el CCE.
sino solo necesita ser un expresidente de organismo que tenga solvencia moral, inclusive económica, para no depender de cierto trabajo y de ser libre en tiempo, de concentrarte en lo que debes de hacer. Y bueno, hoy determinó la Comisión Electoral que los 3 candidatos cumplen esos criterios y esos requisitos, se han solventado, y la verdad deseo un proceso digno, profesional, que el resultado sea el crecimiento, el desarrollo de un CCE con mayor impacto de cara a la sociedad. Eso es lo que te puedo comentar, Javier. Y pediría un proceso, ahorita que está hablando del proceso, pues más limpio, transparente, que se enfoquen justamente al deber ser de los empresarios y no desviarse. Y se lo comento pues por una situación que se presenta el día de hoy en una rueda de prensa que dio justamente Luis Alberto Moreno, ¿no? Que a la hora de preguntarle cuál es la diferencia de él respecto a los otros 2 candidatos, incluido usted, pues a palabras de él, ¿no? Yo soy un empresario de verdad, no soy dueño de localitos, expresándose hacia su persona, y tampoco soy del gremio académico, refiriéndose a Herberto, ¿no? Ante este comentario, ¿usted qué opina? ¿O pediría que fuera una campaña pues más limpia y enfocarse justamente al deber ser, que es pues, mejorar las condiciones económicas? A ver, todos pedimos piso parejo, y eso lo pedimos los 3. Eso de cara del organismo hacia cada candidato. Lo que diga o haga cada candidato lo hace responsable de sus propias palabras. En lo que a mí compete, definir qué es un empresario o no, es relativo. Él tiene una visión, no sé si refiera o él lo refiera al tamaño de una cartera, ¿no? Yo creo que un liderazgo no se mide por el tamaño de una cartera, sino por la vocación, la convicción y sus valores. Yo en Beto veo una persona con valores y con principios. Tendría que hablarlo con él para tratar de interpretar qué quiso decir. Pero no importa cómo surjas, yo hablaba de mi historia no fue fácil, vine de una familia muy grande, de la adversidad, pero eso me ha permitido trabajar en muchos puestos y hacer muchas cosas, hasta emprender no solo un negocio, sino varios negocios de distintos sectores. Y ese aprendizaje ha sido muy favorable para mí en lo que hoy propongo para el CCE. Entonces no me voy a enfocar en quién es más empresario, menos empresario. Si provengo del comercio y hoy también soy servicios, y hoy puedo atender muchos rubros, e inclusive he participado como consejero consultivo en empresas grandes como la automotriz, pero desgastarnos en quién soy, qué hago, creo que es más valioso enfocarnos en los compromisos, desde la necesidad de los sectores y de esta visión compartida de todos los que conformamos el CCE. Entonces, basados en ese principio, no quisiera engancharme en ello. La verdad es que es libre de expresar Beto lo que crea conveniente y bueno, pues realmente, ¿qué nos interesa? Que me conozca los electores, que me conozca la sociedad, que me conozcan en mis valores, en mis principios, en mi compromiso y en mi convicción de ser fuente de cambio. Y eso es lo que estaré expresando, así que respeto el comentario de mi compañero. No lo juzgo, pero me toca hablar un poquito de mí y de lo que pienso al respecto. Usted no se va a desviar, está enfocado a trabajar, ¿no? Sin duda, ese debe ser el camino. Por último, Juan Pablo, en caso de que pues usted no sea justamente elegido para el próximo presidente del CCE, pues usted buscará sumarse a algún equipo de trabajo de los otros candidatos, va a proponer sus ideas, o si no queda, pues definitivamente no va a buscar ningún otro cargo y va a enfocarse pues a su familia y a sus empresas. Eso no forzosamente está en mí. Creo que quien llegue a ser nombrado presidente, si cree que puedo sumar a su proyecto y yo lo veo adecuado, creo que bienvenido, porque cuando el sentido de servicio es real, profundo, sincero, el puesto es el de menos. Yo reconozco liderazgos dentro del Consejo Coordinador Empresarial que podrían ser presidentes, pero no son sus tiempos. Y yo te platicaba en particular cuando nos saludamos de un liderazgo muy natural que veo, o de varios liderazgos naturales que veo,
pero hoy se me dan los tiempos, hoy me toca a mí alzar la mano, y es esa verdadera intención de servicio, de sumar, de trabajar por Puebla. Pero eso será circunstancial porque no está en mí. Escucharé si se da la propuesta y también entendiendo que si no sale favorable la elección para mí, hay mucho que hacer desde mis negocios, acompañar a mis hijas, verlas crecer y seguir generando un desarrollo económico y social desde mi trinchera como comerciante, como empresario, como ser humano, impactando positivamente en la gente que nos rodea. La verdad es que soy muy agradecido, siempre diré que cada uno de nosotros somos la suma de las personas que nos rodean y que impactan positivamente en nuestra persona. Entonces yo soy muy agradecido, la vida ha sido muy generosa conmigo y la verdad es que lo digo con esa conciencia, también con esa sencillez y de decir, si me toca daré lo máximo, claro, y si no daré lo máximo desde donde me toca. Claro. Eso es ¿Y apoyaría a un candidato de unidad? A ver, ¿a qué te refieres con candidato de unidad? Sí, ¿no? como pasó cuando fue, por ejemplo, en la elección de Taico, ¿no? Que al final fue el único. No lo visualizo, no lo veo en el radar, honestamente. Okay. No es algo que visualice, porque cada quien tiene muy claro lo que quiere para el Consejo Coordinador Empresarial. Si llegado el momento hay un candidato que se acerca a otro, creo que lo que menos podríamos hacer es escuchar y entender claro cómo se beneficia ese de ello, pero tampoco veo en una contienda entre tres la división de un organismo. Eso es a veces lo que se dice cuando hay una contienda. Si nosotros queremos democratizar nuestro país, nuestro Estado, tenemos que ser congruentes en ello. Entonces, por eso hay reglas del juego, están los estatutos, está el comité electoral y la firme convicción de servicio. Cuando eso es lo que dicta nuestras acciones, el resultado dará los siguientes pasos. Si hubiera el acercamiento, escuchar es lo más sensato. Hablamos de prudencia, hablamos de sensatez hace rato. Eso es lo que haría, escuchar y ver qué es lo mejor para el organismo. Perfecto, Juan Pablo. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado Javier el día de hoy aquí en tu casa El Sol de Puebla. Pues vamos a seguir desde este lado, monitoreando, checando puntualmente cómo se va desarrollando todo este proceso que concluye a finales de enero, si no me equivoco. Así es, el 27 de enero tenemos elección, días anteriores tenemos presentación de las posturas y planes de trabajo de cada candidato. Pues yo muy agradecido, Javier, con esta entrevista. La verdad, siempre es muy agradable poder expresarnos hacia el público que nos ve, nos lee y nos escucha. Y en una casa como El Sol de Puebla, la verdad que es parte de la historia de Puebla, es parte de difundir las acciones de gobiernos, de empresarios, de sociedad. Y la verdad, muy rico estar contigo, esperando que sea la primera de muchas en esta nueva etapa de mi vida. Claro que sí, Juan Pablo, sí. Agradecido contigo que nos acompañes el día de hoy. Y pues igual a todo nuestro auditorio, pues les agradezco mucho que hayan visto esta entrevista en nuestras plataformas digitales, pero también les recuerdo que pueden leerla a través de nuestro portal de internet y también leerla en nuestro periódico impreso. Y pues los invitamos a que también estén pendientes de este proceso y de que pues lean las próximas entrevistas con los otros dos candidatos que vamos a tener en los próximos días. Muchas gracias.